Continuamos acompañándote en esta tarde y bueno, como lo anunciaba al inicio del programa, vamos a estar hablando también de economía, cuáles son los datos de inflación que nos dejó junio, cómo repercute también esto en tu bolsillo, en tu vida cotidiana, que seguramente vos del otro lado lo sabés perfectamente, pero bueno, acá te vamos a plantear algunos de estos números. Está el licenciado y contador Fernando Echazú acá a mi lado justamente para poder explicarte, ¿no?, cómo se está dando el curso de la economía, para algunos de manera un poco más auspiciosa, pero los datos siguen siendo bastante graves si tenemos en cuenta, ¿no?, con cuánto de inflación de mantenerse este nivel vamos a llegar a fin de año y cuánto también ha sido el acumulado en los últimos 12 meses. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, la verdad que datos que para el gobierno son alentadores, obviamente que seguro se están enmarcando también en lo que es esta campaña, pero que sin lugar a dudas, ¿no?, todavía son bastante graves para los argentinos que tienen que sostenerlo, ¿no?, en sus vidas cotidianas. Tal cual, bueno, se dio a conocer a través del INDEC el nuevo índice de precio al consumidor, el IPC, correspondiente al mes de junio, y está ubicado en el 2,7. Es el tercer mes consecutivo de desaceleración de la tasa de inflación. Es un buen dato, pero si tenemos en cuenta de qué estamos hablando, digamos, de que disminuye de 2,9 a 2,8 y a 2,7, en realidad, siempre y cuando se desacelere la inflación, eso es una excelente noticia, pero Sí. lamentablemente venimos de una tasa de inflación bastante elevada y como bien lo señalas vos, eso es fruto fundamentalmente de la estabilidad cambiaria y del congelamiento de tarifas. Vos sabés que hace unos meses, y justamente previo a las PASO, el gobierno decidió congelar las tarifas y además, por el blindaje que le hizo el Fondo Monetario Internacional, hay una paridad cambiaria, hay una estabilidad cambiaria que contribuyó enormemente a que el índice se desacelere, pero se desacelera en 0,01, digamos. Claro. Es muy poco, sobre todo teniendo en cuenta, como lo vas a mostrar seguramente en las Sí, placas. tenemos plaquitas, si quieren las podemos ir pasando. Vamos arrancando con ellas entonces para que la gente los tenga Esto que mejor te decía, ilustrados, ¿no? los precios minoristas subieron 2,7 en Por junio. ciento en junio. Si quieren podemos pasar a la siguiente, así vamos avanzando, ¿no? Bueno, esto creo que es el dato, uno de los datos más relevantes que hay que tener en cuenta como un parámetro, ¿no?, porque tanto festejamos, digamos, nos faltaba descorchar algo para hablar acerca de los datos de inflación, pero miren lo que pasa en nuestro país, y estamos hablando de la misma región, ¿no?, de países que son limítrofes, además a Argentina, los precios suben lo mismo en la Argentina en un mes que en todo un año en Chile o en Uruguay, ¿no? Y en general, en toda Latinoamérica pasa esto, Mabel, ¿sí? Salvo Venezuela, que ya lo has dicho. Bueno, Chile tiene un proceso económico muy sostenido hace nada más de 30 años, donde ellos obviamente han controlado sus variables macroeconómicas hace mucho tiempo y tienen una inflación ubicada en los porcentajes que tenemos nosotros al mes, digamos, en el 2% anual, lo mismo que Uruguay. El resto de los países latinoamericanos, salvo Venezuela, como decís vos, bueno, que es un caso atípico, Sí, sí. todos están más o menos en esa cifra, digamos, Claro. anual. Sí, Nosotros esa cifra, como bien lo señalas acá, lo tenemos en un mes. claro. Y vos fijate que el acumulado, el interanual, digamos, lo que venimos sumando en los 12 últimos meses, llega al 55,8. Ahí está, mirá, justo acá, Ahí está. en esta placa, Ahí ¿no? está, La mirá. verdad que tremendo, porque obviamente cuando hablamos de esta depreciación del salario tiene que ver con esto también, ¿no? Cómo ha caído tu poder adquisitivo, porque obviamente en los acuerdos salariales no se llega a esta cifra en aumento nunca, es impensado. No, justamente, y bueno, seguramente después vamos a hablar de los créditos UBA, cómo impacta esta tasa de inflación en el valor de la cuota de esos préstamos. Pero bueno, fíjate vos lo que es la tasa interanual, el aumento justamente o la recomposición salarial siempre está muy por debajo de ese incremento de la inflación. Por lo tanto, esto que vos decís, el impacto que tiene en el bolsillo de la gente es tremendo. Claro. Y hace que cada vez el salario tenga una mayor pérdida de poder adquisitivo. O sea que los salarios vienen corriendo de atrás a lo que es la tasa de inflación.
Sí. Por eso es el reclamo permanente de las actividades sindicalizadas, para que al menos se les reconozca lo que es el dato oficial del INDEC con Claro. respecto a la tasa de inflación, ¿no? Bueno, y por eso también muchísimas familias viven hoy en día endeudadas, ¿no? Y no endeudadas por hacer grandes erogaciones que tengan que ver con inversiones o, qué sé yo, con hacer algún arreglo en tu casa, que sabemos que son gastos muy grandes, o hacer un viaje, por ejemplo, sino muchas veces con sostener servicios y pagar la comida nada más, ¿no? Y otro dato, Mabel. La inflación en el primer semestre de este año ya llega al 22,4%. Mirá vos. Lo que apenita muy por debajo de la meta de inflación que estaba fijada en el presupuesto nacional para el 2019 en un 23%. O sea, en el primer semestre del año ya hemos alcanzado la meta de inflación que había fijado el gobierno nacional para en el presupuesto 2019. Claro, para todo el año. O sea que todavía quedan los datos del segundo semestre. ¿Sí? Ese famoso segundo semestre que nunca llegó, digamos. Tal cual. Bueno, ¿tenemos alguna otra imagen? A ver, vamos a ver. Acá, ¿no? Los precios siguen arrojando aumentos elevados en comparación con otras economías de la región, incluso con los años anteriores previstos a la corrida de 2018, ¿no? La corrida cambiaria, esto de estar muy atados también a cómo se va manejando el dólar, obviamente ha tenido un fuerte impacto, sobre todo si tenemos en cuenta cuál era el precio del dólar, digo, con todas las discusiones que se armaban en torno a esto, ¿no? El famoso dólar futuro en el momento en que Cristina Kirchner deja el gobierno, y después automáticamente la primera devaluación que el año pasado, a principios de 2018, se aceleró de manera abismal, ¿no? Y recordemos aquellos dichos de Lilita Carrió, que el dólar no iba a superar, si mal no recuerdo, los 22 pesos, y mirá lo que ha pasado, ¿no? Bueno, en el día de ayer hubo un aumento, un movimiento en el mercado cambiario que lo ubicó al dólar en 43.70, en la mayor suba de los últimos días. Y bueno, el gobierno está esperanzado de que al menos a nivel cambiario el dólar siga más o menos en esos valores, por lo menos hasta las PASO, digamos. Sí. El tema es que pareciera ser de que el valor que tiene hoy el dólar es un valor muy por debajo de lo que debería estar cotizando el dólar, si es que no hubieras tenido esta estabilización tarifaria o esta falta de aumento de tarifas. Recordemos que el gobierno ha venido permanentemente actualizando las tarifas y este último momento hubo un congelamiento de las tarifas. Quizá si hubieras tenido ese incremento sostenido como venía haciéndolo, el dólar quizás estaría un poquito más arriba, ¿no? Bueno, otro dato entonces para tener en cuenta, y obviamente todo esto bajo el acuerdo del FMI, ¿no? Que está buscando, digo, entre sus preferidos, que este gobierno, que ha sido el que ha tomado el mayor empréstito en la historia del FMI, finalmente pueda tener otra gestión, ¿no? Así que bueno, ahí está, mira, otros datos. Bueno, y esto es lo que vos decías hace un rato, Fernando, ¿no? Esto de limitar la emisión monetaria y, bueno, lo que pasa con las tasas de interés también, que obviamente forman este conjunto, digamos, en el que se ha manejado la economía argentina. Bueno, en vos los últimos fíjate años. en cuánto se ubica la tasa de interés, ¿sí? Un dato también en virtud de la desaceleración que tuvo la tasa de inflación es que también viene bajando en forma sostenida, muy poquito, pero viene bajando la tasa de inflación. Eso también es un dato alentador, porque no hay economía en el mundo que pueda sostenerse con una tasa de interés tan elevada como tiene Argentina. No nos olvidemos que hace un mes la tasa estaba arriba de los 70 puntos. O sea, igual es altísima, un 58%. Claro. Digamos, ¿sí? Pero bueno, que se desacelere el mercado cambiario y que además baje la tasa de interés para acceder a los créditos es muy alentador, digamos. Bueno, ahí está. Entonces, estos son los datos de inflación, como te decíamos, los que arrojaba, ¿no? Junio de 2019. Algunos los toman con mucho beneplácito, para otros todavía esto sigue siendo bastante grave. Y bueno, esto que ha pasado con el tema de las tarifas, que también lo mencionaba Fernando hace un rato, ¿no? Esto de que se plancharon las tarifas, se decidió congelarlos a partir del mes de mayo, pero
Sin embargo, bueno, los incrementos que habíamos sufrido a lo largo de todo este tiempo hacen que el acumulado impacte directamente en tu economía cotidiana y en los gastos que sí o sí tenés que llevar adelante. Tal cual. Esto es justamente una de las causas, esto que se hayan planchado las tarifas de los servicios públicos es una de las principales causas de que haya una desaceleración en el índice de inflación. Por eso, si no se sabe si esto es fruto de una mejora en la economía en general, cosa que no está sucediendo, o bien esta decisión del gobierno de planchar las tarifas tiene que ver justamente con la proximidad de las elecciones, de manera de que se vaya mostrando alguna desaceleración del índice de inflación, de manera que la sociedad Sí. crea de que estamos un poco mejor. Claro, que se está encontrando el rumbo, el famoso viento a favor del que habla Mauricio Macri, ¿no? Bueno, ahí estaban entonces algunos de estos datitos, pero vamos a estar hablando también acerca de lo que ha pasado con los créditos SUBA, ¿no? ¿Cuál ha sido el anuncio que esta semana ha llevado adelante el gobierno, el oficialismo a nivel nacional? Y tenemos también un testimonio, en este caso, de alguien que ha sacado el crédito y que realmente a esta altura descree de lo que ha planteado hasta acá Mauricio Macri en torno a esto, ¿no? Vamos a compartirlo con todos ustedes. 3 premisas importantes. Es solamente un anuncio. Ya hubieron 2 anuncios previos que no se implementaron, que no se llevaron a cabo. No veo por qué esto debería ser diferente. Sí me llama la atención que estén tan interesados en hacer anuncios justo ahora antes de las PASO, ¿no? No son grandes no es gran propuesta la que nos plantean. A modo plata son 500 pesos mensuales. Esta solución es un parche provisorio por 15 meses. No se habla del incremento del capital, que es lo grave. Entonces sigue siendo una medida maquillaje para hacer campaña política. Simplemente eso. Si hacemos un cálculo son 6.000 pesos que nos estarían devolviendo, y cuando uno paga una cuota de 13.000 es absurdo. Nos incrementan las cuotas 500 pesos mensuales, o sea que es lo mismo, estamos en es la misma situación. Se hizo una carta dirigida al presidente Macri, un pedido de audiencia desde hace meses ya, esto sigue sin ser atendido, porque eso es otra de las cuestiones graves. Se reúne el banco con el gobierno y no nos están involucrando a nosotros que somos los afectados, la tercer pata de la mesa. Entonces, plantear una solución desde ese lugar es absurdo, es seguir avasallándonos, cerrando las puertas del Congreso, del Senado, para que los proyectos de ley no salgan, no se traten, no se habilitan las cámaras. Entonces, estamos en el gobierno del ciego, del sordo y del mudo. Entonces, esto es puramente proselitista, no tiene otra razón de ser. Y lo que más grave, se anuncian medidas con bombos y platillos, se instala entre la gente que hay soluciones y en realidad es toda una mentira. Bueno, ahí estaba, ¿no? Uno de los testimonios. Esto se da en la provincia de Misiones, pero digo, hay gente afectada por los créditos UBA en todo el país, así que me imagino que muchos compartirán lo que decía, ¿no? Justamente esta persona. Bueno, Mabel, el gobierno ha hecho un nuevo anuncio en relación a los créditos UBA, Sí. donde justamente, como decía yo, ojalá no sea como los 2 anuncios anteriores, que terminó en la nada, y solamente sea que busque un efecto netamente proselitista. Claro. Pero vos fíjate lo que dice esta placa, ¿sí? ¿Cómo va a operar esta compensación en relación a los créditos UBA? Se compensará a deudores que hayan tenido aumento en sus cuotas por encima de un 10% Sí. de lo que hubiera resultado actualizarla por el índice de salarios, de variación salarial, por el plazo de 15 meses. ¿Qué significa esto? ¿Qué vienen pidiendo los deudores hipotecarios a través de esta operatoria? De que no se actualice por UVA, que está atada a la inflación, sino que en todo caso la cuota se actualice por el índice de variación salarial, digamos, lo que tiene en cuenta el incremento salarial de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, si una familia ha tenido un incremento del 20% de su salario y la inflación es de un 55%, entonces lo que están pidiendo es justamente esto, que se aplique este índice de variación salarial, lo venían pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, ahora dice el gobierno de que efectivamente
como la inflación ha sido tan alta, tan elevada, ahora se va a establecer un sistema de compensación de que permita a aquellos que tienen un incremento de la cuota por encima del 10% del resultado, si se hubiera aplicado el coeficiente de variación salarial, se lo va a compensar. ¿Y de qué manera? Fijémonos en la próxima. Bueno, vamos a la próxima placa entonces. Vos fijate, Mabel, ¿cuántas son las familias, Estas son las familias que tienen el crédito. tomadoras de crédito? 115.000 familias en todo el país. Y fíjate el otro dato. Claro, y por lo menos 80.000 familias podrían verse necesitadas del subsidio, ¿no? Por la diferencia de indexación. Estamos hablando también de que en algún momento el gobierno salió a auxiliar a un sector nada más de estas familias, pero no todas ingresaron en esto, ¿no? ¿De dónde van a salir los fondos? Acá está. Ahí está, mira, fíjate. Procrear destinará los fondos para cubrir por 15 meses desde octubre del 2018 el exceso pagado en la cuota UVA. Claro. Obviamente, este periodo, que son 15 meses desde el mes de octubre del 2018, es simplemente lo que se va a reconocer, digamos. Y si vemos la placa siguiente, vemos cuáles son los requisitos. ¿Por qué no lo lees, Mabel? Fíjate. Bueno, los casos en los que va a aplicar, ¿no? Créditos ajustables por UVA, por montos de 120.000 UVA. O sea, estos son los que sí van a entrar y los que el gobierno puede llegar a compensar según el anuncio que se hacía, como decíamos, a principios de esta semana. Créditos UVA destinados a la adquisición de una vivienda familiar única, permanente, con un valor de compra o tasación de ambos, el menor inferior a los 140.000 UVA, ¿no? Y en la actualidad que no sean propietarios o copropietarios de otro inmueble, porque todas estas características se podían dar, digo, o sea, puede existir en esas 80.000 familias que hablábamos hace un ratito nada más, la necesidad de tener, obviamente, esta compensación por parte del Estado Nacional y, sin embargo, no cumplir con todos los requisitos que se está planteando, ¿no? Ahora, lo que sí es que solamente van a poder acceder aquellos que han accedido al crédito para adquirir una vivienda familiar que sea única y permanente, ¿sí? Sí. Y además hay un límite con el valor de compra o tasación, Claro. ¿sí? Fijado en los 140.000 UVA, ¿sí? Bueno, estos son los requisitos de todos aquellos que han accedido a un crédito dentro del marco del plan Procrear, del programa Procrear, y que han tenido esta lamentable ajuste basado en la tasa de inflación. Digamos, ellos han copiado un modelo que se aplica en préstamos hipotecarios en muchos países del mundo, pero con una estabilidad de una tasa que ronda el 2% anual. Claro. No el 55,7% anual como que tenemos nosotros en el acumulado de los últimos 12 meses. Evidentemente, el que se le aplicó esa actualización en la cuota de su préstamo hipotecario, imagínate el incremento que tuvo esa cuota. Así que bueno, habrá que buscar otros mecanismos de financiación para que el conjunto de la sociedad pueda acceder a un préstamo hipotecario y pueda acceder, sobre todo, a una vivienda digna, familiar, única y permanente, ¿no? Y pueda pagarlo, pueda, obviamente, lo pueda pagar, cumplir con el compromiso que adquirió, ¿no? Bueno, ahí estaban entonces algunos de los datos que tienen que ver con nuestra economía, que tienen que ver con tu realidad seguramente del otro lado de la pantalla, así que esperamos que te sirva también para dilucidar y para pensar algunas cuestiones, ¿no? Como decía esta señora, que lo hablaba con calma, pero al mismo tiempo con mucho énfasis, ¿no? No se sabe si creer o no en las promesas que hace este gobierno, sobre todo en un momento electoral. Como sabemos, hay muchas medidas que se van tomando en este sentido para dar un cierto ánimo de estabilidad, como ocurría, por ejemplo, con esto de planchar las tarifas. Y bueno, ahora esta situación que ha sido de público conocimiento porque los deudores UVA justamente se han movilizado muchísimo, ¿no? Y han reclamado, entre otras cuestiones, una reunión que nunca se ha dado, por lo menos hasta ahora, con el presidente Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por compartir con nosotros y por traernos todas estas cosas. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.